el combustible consumido. Pero tenemos también lo que vienen siendo los kilowatts hora por consumo de gas natural. Y nada más podemos estar hablando de la calefacción. Pero aquí podemos meter toda la variedad de equipos que utilizamos que pueden tener algún tipo de combustóleo o algún tipo de combustible que pueda generar gases de efecto invernadero. Entonces, vamos a empezar a construir la base metodológica. Ya sabemos que los gases de efecto invernadero dañan al medio ambiente. Ya sabemos que la ISO 14001 nos pide protección al medio ambiente. Ya sabemos que tenemos que controlar las emisiones. Pero realmente, ¿cómo debemos empezar a hacer nuestros cálculos? Si ya hay un protocolo internacional, como viene siendo el protocolo del Kioto, en el cual México está inscrito y muchos otros países están inscritos, pues bueno, ¿de qué manera vamos a empezar a manifestar y a calcular nuestra huella de carbono? Bueno, primeramente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Inventario. Tenemos que empezar a hacer un inventario de todo lo que vienen siendo los equipos que estamos utilizando para emisiones a la atmósfera. Y por ahí existen muchos otros protocolos como lo que viene siendo el Greenhouse Gases Protocol, que es uno de los que nos dicen de qué manera podemos empezar a cuantificar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué es lo que realmente estamos emitiendo? ¿Tenemos CO2? Sí, bueno, entonces vamos a hacer el cálculo en función del CO2. No necesitamos hacer una metodología o inventar una metodología. Existen demasiadas metodologías que nos llevan precisamente al cálculo de los gases de efecto invernadero. Y lo más importante es de que la organización empiece a ver y a declarar ese tipo de gases. ¿Cómo está contribuyendo al medio ambiente? Luego a nivel de un director, me va a decir, ok, perfecto, existen demasiadas normas. Existe lo que es la 14065, que es una de las más populares porque es una ISO. Existen otro tipo de protocolos y créanmelo, existen demasiados protocolos para lo que vienen siendo los cálculos de la huella de carbono. ¿Qué es lo que debemos de preocuparnos? Bueno, principalmente lo que tenemos que hacer es tener principalmente definidos cuáles son nuestros gases de efecto invernadero. Tenemos que evaluar cuáles son nuestras fuentes. Si ya entendemos que tenemos emisiones directas y emisiones indirectas, bueno, ¿cuáles son mis directas? Si tenemos indirectas, ¿cuáles son mis indirectas? Y como ejemplo, digo, es más fácil hablar con ejemplos que hablar con lo que viene siendo puras palabras. Si tenemos un vehículo que consume 4.800 litros anuales y lo que viene siendo un camión de reparto que tiene el doble, pues bueno, ¿de qué manera nosotros tenemos que estar haciendo el consumo? Bueno, el factor de emisión de los gases de efecto invernadero va a ir en función del total de consumo por los litros emitidos. Entonces, tenemos que empezar a hacer una factorización. Si estamos diciendo que consumimos 4.800 litros y que recorremos 2.196 kilómetros, nuestro cálculo de emisiones de CO2 se va a representar en 10.540.8 kilogramos de CO2 por el total o anuales. O sea, por el total de lo que vienen siendo los kilómetros recorridos de manera anual. Entonces, esto es lo que nos está diciendo precisamente de qué manera calcularlo. Y ahorita vamos a pasar a las tablas internacionales, donde nos dicen exactamente de qué manera se empiezan a gastar, o de qué manera se empiezan a consumir, o de qué manera se empiezan a factorizar los gases de efecto invernadero. Entonces vamos hablando de una camioneta de reparto. Una camioneta de reparto que tiene un consumo de diésel
o de gasoil anual de 8.500 litros, pues bueno, recorre una cantidad de 2.471 kilómetros. Por el tipo de consumo, por el tipo de kilómetros recorridos, estamos considerando que tenemos un factor de 21.003 kilogramos de CO2 por el total de kilómetros recorridos. Entonces ya hay factorización. Ya están haciéndose los cálculos. Realmente cualquier tipo de organización puede empezar, de acuerdo a las tablas internacionales, a realizar un cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y tenemos aquí otro ejemplo. Consumo de gas LP. Si una organización llega a consumir 20.000 metros cúbicos de gas LP para lo que inician sus procesos, bueno, pues podemos hacer una factorización. Si el gas LP es uno de los que principalmente generan CO2, pues vamos viendo que lo que vienen siendo las emisiones por el consumo de las toneladas de los 20.000 litros de gas LP, lo que nos genera ese consumo son aproximadamente 32.234.004 toneladas métricas de emisiones de CO2. Entonces vamos viendo que al poder empezar a hacer la evaluación de los gases de efecto invernadero, nos resulta que estamos emitiendo, sí, por cada chimenea que tiene un consumo de 20.000 litros o metros cúbicos, perdón, de gas LP, tenemos 32.234.000 kilogramos de gas, de lo que viene siendo el CO2. Entonces es un tema muy interesante que empezamos a ver, pero esto cómo lo transformamos en costos hacia la organización. Sí tenemos lo que viene siendo óxidos nitrosos, sí tenemos lo que viene siendo el total de CO2, sí tenemos lo que viene siendo otro tipo de compuestos. Entonces, la organización, ¿cómo puede realmente asegurar que va a mejorar su desempeño ambiental? Entonces, si estamos haciendo una auditoría de ISO 14001, definitivamente uno de los temas que vienen de mayor relevancia hacia los siguientes años va a ser el tema de huella de carbono. ¿Por qué? Porque por ahí en la sección de la política de ambiental menciona que entre una de las notas que es importante que la organización también entienda los efectos del cambio climatológico en las actividades de transformación de sus actividades, productos o servicios. Entonces, como organización tenemos que empezar a ver de qué manera el desempeño ambiental puede constituir un problema hacia el medio ambiente. Entonces, va a ser un tema que viene muy, muy importante a nivel internacional. Pero bueno, ¿cómo transformamos esto en un beneficio? Si estamos hablando que el cálculo de lo que viene siendo gases de efecto invernadero va a ser un tema relevante para los siguientes años y que estoy consumiendo 20.000 metros cúbicos de gas LP, mi organización, ¿cómo puede ser más efectiva para mejorar ese desempeño? Y si estamos hablando de que podemos ahorrar 1.000 metros cúbicos de gas LP a la organización, bueno, vamos a contribuir a lo que viene siendo la huella de carbono, a lo que vienen siendo los óxidos nitrosos, que son los que principalmente regulamos a nivel nacional. Entonces, ¿de qué manera mi organización va a contribuir a estos efectos? Y por 1.000 metros cúbicos que yo pueda ahorrar, que representarían el 5% del consumo de gas LP, imagínense los efectos ambientales que podemos ocasionar de manera positiva o reducir. Pero también imaginen los ahorros que podríamos tener como organización. Entonces no está divorciado un tema del otro.
Del total de lo que vienen siendo los consumos, nosotros tenemos que estar factorizando, pero no tenemos que inventar de qué manera vamos a factorizar el consumo por los kilómetros o el consumo por los litros consumidos, sino a final de cuentas ya hay tablas internacionales. Y estas tablas internacionales dicen exactamente de qué manera vamos a tener que hacer la categorización de cada uno de las emisiones. ¿Estamos hablando de CO2? Sí. ¿Ok? ¿Cuánto es mi factor? ¿Cuánto es lo que estoy consumiendo de energéticos? ¿Cuál es el rango en el año? ¿De qué manera me estoy yo revisando los requisitos para poder tener mi factor de consumo? Entonces, nuevamente, ¿cuál es el secreto para lo que viene siendo el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero? Lo principal es hacer un análisis y evaluar cuáles son realmente las fuentes que yo tengo de emisiones de gases de efecto invernadero. Y es sencillo. ¿Son gases de combustión? Sí. Entran dentro de lo que vienen siendo los gases de efecto invernadero. Todo lo que tiene que ver con combustóleos, gasoil, diésel, gas natural, gas LP, leña o cualquier otro tipo de fuente que pueda generar calor, que venga por combustión, tiene que ser evaluado. Entonces, todo eso lo que tenemos que hacer es nuestro inventario. Primeramente el inventario y después determinar cuánto es el factor de cada uno. Y las tablas internacionales que ya previamente mencioné nos dicen exactamente cómo hacer el cálculo. Ya hay tablas que nos empiezan a decir cuál es el protocolo por cada uno, cuál es el factor por cada tipo de combustión y cómo se calculan los gases de efecto invernadero. A nivel nacional y a nivel internacional ya hay muchos ejercicios, en el cual nos dice que, bueno, si hay una compañía que consume 20,000 kilowatts hora de acorde al cálculo de lo que vienen siendo las tablas anteriores, nos empieza a decir exactamente cuál es su factor de emisión por kilowatt. Entonces, si una compañía consume 20,000 kilowatts hora, su consumo por cada kilowatt va a ser de 3.390 kilogramos de CO2 por kilowatt hora. Entonces, esto es lo que vamos a empezar a tener que hacer como organización. Empezar a determinar cuántos son mis emisiones directas y cuáles son mis emisiones indirectas. Y a partir de las emisiones, pues determinar cuáles son precisamente los factores y como organización, pues de qué manera empiezo a generar mi reporte de emisiones. Toda organización tiene que ver beneficios respecto a lo que viene siendo el cálculo de huella de carbono. ¿Y cuáles son los beneficios principalmente del cálculo de huella de carbono? Bueno, el principal es el cumplimiento legal. Actualmente en México tenemos una ley, que es la ley del cambio climático, en el cual todas las organizaciones tenemos que empezar a pensar en los gases de efecto invernadero. Y esto viene a partir también de los temas internacionales. Ya está el protocolo de Kioto, ya vienen muchos protocolos, como lo acabamos de ver en los temas del ISO, como diciendo la 14065, y muchos otros protocolos que nos empiezan a hablar del cambio climático, y principalmente del gas de efecto invernadero. ¿Qué es lo que está pasando a nivel internacional? Bueno, nos están pidiendo que empecemos a hacer nuestros cálculos para determinar qué tantos energéticos, qué tanto gases de efecto invernadero estamos ocasionando a través de la transformación de nuestros productos o nuestros servicios. Entonces, como organizaciones ya estamos empezando a ver que hay un efecto global que se llaman las empresas responsables o ambientalmente responsables. O por ahí, como viene en la norma ISO 26000, lo que viene siendo el tema de
de lo que viene siendo la responsabilidad social. Y la responsabilidad social entra un gran factor, lo que viene siendo el cuidado del medio ambiente. Y bueno, también teniendo entendido que la ISO 26000 es una norma de referencia y actualmente no es certificable, ¿qué es lo que nos tenemos de normas de referencia? La ISO 14001, donde la ISO 14001 nos habla precisamente que la organización tiene que estar comprometida con el cuidado del medio ambiente. Y la ISO 14001, versión 2015, uno de los principales elementos que también está mencionando es el tema de cambio climatológico. La organización, cómo contribuye positiva o negativamente al cambio climatológico. Entonces ya estamos viendo que hay mucha información relacionada ya con el tema del cumplimiento legal, con el tema del cumplimiento normativo de todos aquellos que queremos realmente tener un sistema de gestión ambiental y de que tenemos que contribuir. Pero bueno, pueden decir, bueno, Adrián, ¿sabes qué? Pues estamos viendo entonces que cada vez tenemos que cumplir más cosas si queremos estar certificados en ISO 14001. O que las autoridades nos dicen que pues tenemos que tener otro tipo de cumplimiento más. Sí. O que los clientes nos dicen, oye, pues ahora yo lo que quiero es de que tengas otra vez certificación y que controle los gases de efecto invernadero. Y podríamos pensar que únicamente son requisitos, requisitos y más requisitos. Pero la organización, he tenido la grata experiencia de ver organizaciones que ponen proyectos relacionados con el consumo de energéticos y han logrado reducir hasta en un 30% sus consumos eléctricos. Si hablamos de los auditores, pues vamos a estar felices. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estamos teniendo proyectos de mejora que contribuyen al desempeño ambiental. Si hablamos de la percepción pública, pues es una nota muy buena, porque podemos decir que estamos generando menos contaminación y contribuyendo realmente a que la organización y el medio ambiente tengan un desempeño adecuado. Pero si estamos hablando de los dueños, si estamos hablando de los accionistas, si estamos hablando de los directores, del personal de finanzas, ¿cuánto contribuye o cuánto representa un 30% de ahorro en energéticos? Si hablamos de una compañía que por mes consume 2 millones de pesos en energía eléctrica, ¿cuánto representaría el 30%? Estamos hablando de 600,000 pesos de ahorro. Digo, esto es el top que yo he visto. Pero hablemos de menos del 10%. Si lográramos ahorrar el 10% en energéticos, ¿cuánto representa si consumimos 2 millones de pesos mensuales? Estamos hablando de 200,000 pesos de ahorro. O en gas natural, o en combustibles, o en una combinación de los tres. El ahorro del 10% definitivamente nos va a representar en beneficios a la organización. Por ende, podríamos estar hablando de modernización de las instalaciones, modernización de los equipos y buscar que realmente ese ahorro se convierta en inversión en nuevas tecnologías y que a un largo plazo nos lleve a tener una sustentabilidad a lo mejor de este 10% y con una planta más moderna. Entonces, definitivamente sí, el cálculo de la huella de carbono, el cálculo de los gases de efecto invernadero, nos debería de llevar a beneficios ambientales, a una mejor contribución a lo que viene siendo el cuidado del medio ambiente, pero no está peleado con lo que viene siendo el desempeño de la organización. Al tener mayores ahorros, nos convierte en una compañía más competitiva. Definitivamente, no vamos a recibir multas. Si vienen autoridades y ven que tenemos, perdón, tenemos controlado nuestros gases de efecto invernadero, pues estamos contribuyendo mucho a lo que viene siendo el desempeño legal. Si lo queremos ver con nuestros clientes, si lo queremos ver a nivel de negocio o percepción pública, pues al momento de nosotros tener un certificado de ISO 14001, nuestros clientes dicen, bueno, estás comprometido con el medio ambiente.
Y la percepción cambia respecto a eso, porque estamos siendo empresas socialmente responsables. Estamos siendo responsables con el cuidado del medio ambiente. Pero muchas organizaciones dicen, bueno, sí, pero cuesta. Sí, claro que cuesta. Cuesta tiempo, cuesta inversión de algunos requisitos, pero definitivamente los beneficios pueden ser mayúsculos. Nos podemos convertir en una organización sustentable. Entonces, ¿quién no quiere ser una organización sustentable? Y vamos viendo otro de los efectos. Si decimos, bueno, queremos reducir los gases de efecto invernadero a través de lo que viene siendo la iluminación, a través de lo que viene siendo emisiones indirectas o contaminación indirecta, y uno de los principales factores que tenemos es la iluminación. Y en alguna organización alguna vez llegué y me dijeron, sí, mi proyecto es cambiar las luminarias. Voy a hacer una inversión de 5 millones de pesos para cambiar y poner LED. Dije, bueno, ¿dónde están localizadas tus fuentes de consumo de energía eléctrica? Me dicen, caray, no, pues están en los equipos. Ok, perfecto, entonces sí puedo aprovechar a lo mejor la iluminación, pero ¿cuánto representa respecto a mis fuentes? Muchas de las organizaciones podríamos llegar al 10%. Otras, a lo mejor que somos de servicio, sí podríamos tener el 70%. Pero tengo que identificar primeramente. Porque si estoy en este rubro, pues entonces sí me conviene empezar a ver el aprovechamiento de la luz natural. Sustitución de lámparas. Cambio de lámparas de halógeno, sustitución de balastros, instalación de detectores de presencia, aprovechamiento de luz natural a través de sensores, cambiar las iluminaciones, ponerlas por zonas, que no se prendan todas las iluminarias de toda la organización, sino a lo mejor nomás en las secciones donde se está utilizando. Cambios, sí, por supuesto, lámparas LED que pueden llegar a tener un 2 o 3% o 5%, pero 95% de ahorro o respecto al consumo de un equipo normal. La sustitución de lámparas y muchos otros tipos de equipo. Entonces, hay muchas iniciativas que nos pueden ayudar realmente a lo que viene siendo el consumo de energía. Entonces, hay que verlo más como una herramienta de ahorro que como otro requisito. Equipos. Si estamos en el otro 10%, de donde la iluminación representa únicamente mi 10%, y mi 90% lo consumen los equipos, pues bueno, ¿en dónde tengo que enfocar mis esfuerzos? ¿En cambio de luminarias? Pues no. Realmente tenemos que ir a ver cuáles son los equipos que están consumiendo energía eléctrica. Y bueno, podemos cambiar muchos de los elementos. Apagados electrónicos, instalación de variadores de velocidad de motores, motores de alta eficiencia, evaluar motores o arrancadores pasivos, lo que llamamos también banco de capacitores, instalación de paneles solares, apagado de aire acondicionado, revisiones periódicas de los equipos, funcional de refrigerantes con menor capacidades. Entonces, realmente en el tema de los equipos es donde podemos realmente utilizar más, pero regresamos a lo mismo. ¿Qué tipo de equipos o cuál es mi inventario de consumos que tengo? ¿Y cuáles son las posibilidades que puedo empezar a utilizar para poder mejorar mi desempeño? Entonces, primeramente tengo que conocerme, y esto ya me ayuda a lo que es siendo la norma ISO 14001. Al momento de hacer mi identificación de aspectos ambientales, yo ya sé cuáles son las fuentes generadoras. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Únicamente definir estrategias relacionadas con esto. Entonces, no está divorciado, no está peleado, no es una norma nueva este tema de huella de carbono.
Sí es un efecto que viene de manera internacional y que en los próximos 5 años lo vamos a empezar a ver muy palpable. Como les comento, ya la norma ISO 14001 sí nos habla del tema del cuidado del medio ambiente, pero también nos habla de lo que vienen siendo los cambios climatológicos. No nos dice como tal el cálculo de la huella de carbono, pero sí nos empieza a hablar ya del tema de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a pedir ya a los auditores a futuro? Bueno, ¿de qué manera buscamos que los equipos sean eficientes? Vamos a ver de qué manera la organización hace su identificación de aspectos ambientales y evalúa realmente cuál es el cálculo o los impactos hacia lo que viene siendo gases de efecto invernadero. A nivel internacional, todos los que hagamos algún tipo de o tengamos relación con algún productor en Europa, principalmente en Alemania o principalmente en los países que están por esa zona, pues bueno, nos van a empezar a pedir un poquito más elementos relacionados con gases de efecto invernadero. Uno de los que van más adelantados en este tipo de factores son Alemania y realmente han visto muchos beneficios. Y hay que verlo más por el sentido, un servidor que le toca hablar con muchos directores, siempre me dicen, oye, es que cada vez nos exigen más, cada vez hay más requisitos. El cliente ahora quiere tal tipo de certificación. Bueno, hay que buscar de qué manera las organizaciones podemos ser más eficientes con ese tipo de elementos. Hay que dejar de ver las normas internacionales como un requisito, sino como beneficios. Beneficios energéticos, beneficios en el tema de transportación, ben beneficios en el tema de lo que viene siendo uso eficiente de los energéticos. ¿Qué es lo que tenemos igual para la parte de transporte? Bueno, en la parte de transporte lo que tenemos son el que podemos gestionar mejor las rutas, podemos ser más eficientes en el consumo de los energéticos. A lo mejor cuesta más caro un vehículo al inicio, pero si hablamos de los beneficios que puede tener el cálculo de la huella de carbono, el cálculo de lo que viene siendo la eficiencia en consumos energéticos, podemos saber y determinar que realmente una unidad más nueva tiene mucho mejor desempeño que una unidad más vieja. O que a lo mejor las rutas que estamos utilizando de transportación puede ser que no sean las más efectivas. O que nuestros choferes requieren fortalecer sus actividades o sus técnicas de conducción. Me ha tocado ver en industrias precisamente de transportación que se hace este ejercicio. Dicen, bueno, ¿sabes qué? Tal tipo de unidades, tal tipo de equipos o tal tipo de choferes tienen mejor desempeño. Entonces, a lo mejor nos cuesta un poquito más hacer una inversión. A lo mejor tenemos que parar un poquito más una unidad. Pero si vemos los beneficios que puede tener tanto para el desempeño ambiental y más importante, porque lo que queremos es unas organizaciones que sean sustentables y que estemos aquí por 5, 10 o 20 años más, pues a final de cuentas ese tipo de ejercicios nos pueden ayudar a ser mucho más eficientes, a reducir los costos. Sí, sí nos cuesta a lo mejor las refacciones, sí nos cuesta parar la unidad, pero a final de cuentas, ¿cuántos son los gastos versus los beneficios? Por un día que esté la unidad parada, ¿qué beneficios económicos nos puede traer a largo plazo? Sin contar el tema de multas, sin contar que realmente los cambios pueden ser diferentes o que nuestro parque vehicular a lo mejor ya no es necesario. Revisar a lo mejor la aerodinámica de los vehículos, buscar que realmente sean más eficientes. Hay que darnos a la tarea, sí, de investigar a lo mejor cuáles son un poquito los vehículos que son más eficientes en este tema.
Entonces tenemos muchísimas unidades de transporte, tenemos muchísimos equipos. Entonces hay que evaluar cuáles son los que realmente a largo plazo nos pueden traer un mejor beneficio. Aquí es donde entramos mucho en temas económicos, sí, mucho en temas de lo que viene siendo evaluaciones de factibilidades. Nos puede a lo mejor costar una semana, 2 semanas, 3 semanas hacer una correcta o una mejor investigación hacia acerca de cuáles son los vehículos que tenemos, cómo los tenemos, y vamos a ir probando muchísimas herramientas. Vamos a ir haciendo muchas pruebas con los equipos. La huella de carbono, ¿qué significa? A final de cuentas vamos a determinar cuántos gases de efecto invernadero, cuánto CO2 estamos generando en la atmósfera. Y sí va a ser un tema relevante, sí va a ser un tema importante que vamos a ir evaluando en las siguientes revisiones para saber exactamente qué tipo de contribución o impacto estamos haciendo al medio ambiente. Entonces vamos a regresar a ver, bueno, ¿qué tipo de gases tienes? ¿Qué tipo de contaminación generas? Pero más importante, ¿cuáles son los beneficios que tienes como organización? Entonces vamos cambiando el chip como organización. Sí es importante evaluar el dióxido de carbono. Muy, muy, muy importante. La 14000 no lo pide. Los clientes no lo piden. La comunidad no lo pide. ¿Cuánto de metano? ¿Cuánto de hexafluoruros? ¿Cuánto de hidrofluoruros? ¿Cuánto de metano? Entonces, realmente ambientalmente, ¿cuál es nuestro desempeño? ¿Cómo estamos ocasionando daños a todos los que estamos aquí dentro? ¿De qué manera estamos contribuyendo al medio ambiente? Eso es lo que nos pide la 14001. Los requisitos legales internacionales sí nos están empezando a pedir que hagamos nuestras emisiones, que hagamos nuestros protocolos, que hagamos nuestras emisiones, que evaluemos realmente cuáles son nuestra afectación al medio ambiente. Pero más importante, cuáles son los beneficios como organización. Entonces, todas estas tablas ya nos dicen el cómo. Sí es más trabajo, sí tenemos que revisar, tenemos que evaluar cuál es el factor, cómo estoy catalogado, cuánto óxido nitroso, cuánto metano, cuánto CO2 tengo, pero realmente, ¿cuánto estoy ahorrando? ¿Cuáles son los ahorros que tengo? Entonces vamos potenciando todo lo que vienen siendo las normas internacionales para determinar correctamente cuál es nuestra huella de carbono, cuáles son los gases de efecto invernadero, pero más que nada y más importante, ustedes de qué manera vamos a ayudar a la organización a que tenga un mejor desempeño ambiental, a que tenga ahorros. Eso es lo más importante. Entonces sí está mucho el cumplimiento legal, mucho la percepción pública y mucho realmente, yo diría que lo que más que tenemos que potencializar es a los ahorros económicos a nuestra organización. Entonces de esa manera, pues tenemos que ver a nuestra organización y ver todo este tipo de estrategias como un beneficio para mi organización. Muy bien, pues prácticamente esto es el ejercicio de lo que tiene que ver huella de carbono. No es nada diferente a lo que ya conocemos. Es realmente aclarar hacia dónde van las reglas internacionales, hacia dónde quieren que lleguemos, cómo quieren que contribuyamos, cómo realmente una organización puede hacer los cálculos y realmente no hay que confundirnos. Ya los protocolos internacionales ya nos dicen exactamente cómo hacer el cálculo. Entonces no necesitamos inventar el hilo negro. Ya lo tenemos ahí. Ahora hay que buscar de qué manera podemos potencializar todo lo que viene siendo el cálculo de la huella de carbono, el cálculo de los gases de efecto invernadero y buscar que realmente traiga beneficios hacia nuestra organización. Muy bien, de mi parte es prácticamente lo que voy a platicar respecto a lo que es el cálculo de la huella de carbono, el cálculo de lo que viene siendo gases de efecto invernadero y quedo atento para sus preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario?
Sí, claro que sí, hay muchísimos protocolos. O sea, realmente aquí yo puse un ejemplo, lo que viene siendo la 14064, que es el protocolo para desarrollarla, fue desarrollada en el 2006 y dice específicamente cuáles son el diseño para reducirlo. Este es para reducirlo. Tenemos muchísimas otras de los requisitos para los gases, guía de aplicación, más protocolos vienen por acá. O sea, hay demasiados protocolos y cada protocolo nos habla precisamente de lo mismo, cómo hacer el cálculo. Híjole, mira, de las tablas de las más completas que yo vi, yo pensaría que esta, está muy completa, fue desarrollada por el Consejo Empresarial Mundial en Desarrollo Sustentable. Realmente yo creo que el resto de las normas que vemos aquí, digo, ISO hace un gran ejercicio, hace muchísimas cosas muy buenas. Esta es una de las más interesantes que puede ver, el Greenhouse Protocol. Es la que trae muchísima información. Inclusive los protocolos nacionales de cálculo de gases de efecto invernadero están muy buenos. Ahí dice exactamente, trae las fórmulas, dice, mira aquí multiplícalo por súmale quítalo y divídelo entre Los nacionales también está muy bueno lo que viene siendo el reglamento sobre la ley de gases de efecto invernadero. Está muy completo también los nacionales. ¿En qué país se aplica? ¿Y qué beneficios genera? Laura, aplica actualmente a todos los que estamos inscritos en el protocolo de Kioto. Están los principales países como viene siendo Austria, está Alemania, está Inglaterra, está España por ahí colado, Estados Unidos pues anda entre que sí que no, México está por ahí inscrito. Entonces, a final de cuentas, eso es por la parte del protocolo de Kioto. Por la parte nacional, en México nos pidieron que exactamente se hiciera de acuerdo a lo que viene siendo la ley de cambio climatológico. Entonces, tenemos una ley nacional que es vigente desde hace 2 años. El reglamento acaba de salir hace menos de un año, pero ya nos dice cómo hacer el cálculo de la huella de carbono. Y de lo que vienen siendo los gases, perdón, no de la huella de carbono, de los gases de efecto invernadero. Entonces, ya actualmente existe un reglamento. En estricto sentido, ya deberíamos estar haciendo nuestro cálculo. Y principalmente los beneficios que genera. Requisitos legales. Si llega la autoridad ya te lo debe de exigir. Lo que viene siendo los beneficios económicos, yo pensaría que es lo más sustentable. Si tú haces un buen protocolo de identificación de la huella de carbono y de acorde a la metodología que te dice ahí, hay otras metodologías que te dicen la guía para poder establecer programas de mejora. En el programa de mejora lo que te requiere es exactamente hacer lo mismo que te pide ISO 14001. Haz un programa para reducir las emisiones. Haz un programa para reducir el consumo o para ser más eficiente, no tanto para reducir, sino para ser más eficiente. Luciano, sí hay una de huella hídrica. No tengo ahorita aquí cuáles son los protocolos. Sí hay unos de huella hídrica, también son muy buenos. Y es exactamente lo mismo. Mira, a final de cuentas, lo que tiene que ver con huella de carbono son para emisiones a la atmósfera y consumo de energéticos. Para huella hídrica es exactamente lo mismo. A ver, ¿cuánta agua utilizas para transformar un producto? O sea, es exactamente las mismas, hay cálculos específicos y lo que te dice, a ver, ¿cuántos metros cúbicos de agua consumiste? ¿Cuántos metros cúbicos estás descargando? ¿En qué condiciones estás descargando el agua? Es exactamente lo mismo, pero en tema de consumo de agua. Y bueno, Lilia, es prácticamente lo mismo. O sea, a final de cuentas, lo que tenemos que ver es cuánto estamos consumiendo de agua, qué tipo de agua estamos utilizando, directa o indirecta. ¿Qué significa directa? Va en mi producto, la utilizo para lavar mi producto
para mezclarlo con mi producto y después la descargo, aunque no vaya en mi producto, esos son los que estamos hablando directo. Indirecto, ¿cuáles serían? Oye, pues a lo mejor lo que dicen los sanitarios. ¿Cuánta agua estoy descargando? Sanitaria. ¿Cuánta agua estoy descargando? Por lo que viene siendo el propio proceso. O consumiendo también por esos mismos elementos. La presentación, Héctor, va a estar disponible cerrando este webinar. Yo concluyendo el webinar, terminando la sesión, ustedes van a tener un acceso directo a lo que viene siendo para poderla bajar. De cualquier manera, está dentro de lo que es la página de Global Standards. Ustedes pueden localizarla, ingresan a nuestras redes sociales. Tenemos muchas redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Todas estas presentaciones se encuentran disponibles para ustedes ahí. Entonces, pueden ustedes ingresarlas, pueden recomendarnos más webinars. Tengo pendiente de ofrecerles el de huella hídrica exactamente con los protocolos y ya decirles de qué manera están identificados. Pero ustedes pueden acceder ahí. Hay una encuesta, les pido por favor llenen la encuesta, son varias preguntitas, son 4 preguntitas. Entonces les pido que las contesten, ayúdenos a mejorar este tema de los webinars, ayúdenos a revisarlos, a verlos, si hay algo que faltó ahí, si tienen más dudas, si tienen más información que quisieran que la compartiéramos, con todo gusto la podemos incluir, la podemos evaluar y pues hacerles más comentarios al respecto. Muy importante, entonces, el tema de huella de carbono, lo principal, los pasos que debemos decir, principal paso, identificar nuestras fuentes, directas e indirectas. Número 2, contar por cada fuente cuánto es el consumo de los energéticos. ¿Consumo gas? Sí. ¿Cuánto consumo? ¿Consumo gasoil? ¿Cuánto consumo? Diésel o algún otro tipo de combustóleo, ¿cuánto es lo que estoy consumiendo? Eso para lo que vienen siendo los directos, porque ese es el que sabemos directamente. Igual lo que viene siendo, a pesar de que la energía eléctrica se puede considerar como un indirecto, ¿cuánto consumo de kilowatts hora? Entonces, por cada fuente tengo que considerar cuánto es el consumo. Posteriormente tengo que evaluar cuánto es lo que mi equipo, cuáles son las características del equipo que tengo. De ahí me voy a lo que vienen siendo las tablas y digo, a ver, consumo energía eléctrica, sí, cuántos kilowatts por hora, cuánto esto, cuánto lo otro. Y la propia tabla ya me da los cálculos. Yo ingreso los elementos, ingreso toda la información y voy generando lo que viene siendo el cálculo de los kilogramos de CO2 por cada uno de los equipos. Y de ahí el último elemento. Bueno, ¿cuáles van a ser mi estrategia como organización para mejorar mi desempeño en cada uno de los equipos? Si tengo emisiones a la atmósfera, bueno, ¿de qué manera voy a buscar que el equipo sea más eficiente? Si tengo consumo eléctrico, ¿de qué manera voy a hacer para que mi organización tenga un mejor desempeño en consumo de energía eléctrica? Si tengo vehículos, ¿de qué manera le voy a hacer? ¿Cuál es mi estrategia para mejorarlo? Y créanmelo, los beneficios que vamos a poder ver a nivel organización son principalmente económicos. Y la recomendación al final de esto, una vez que tengamos los ahorros, hay que buscar reinvertir esos ahorros. Eso es lo importante también en el tema que lo que viene siendo el cálculo de huella de carbono, gases de efecto invernadero y por supuesto consumo energético. Muy bien. Ya pudieron contestar la encuesta, ya todos tienen la encuesta contestada. Ok, bueno, reiterarles próximos webinars, gestión de riesgos. Recuerden que todas las normas internacionales actualmente ya van en función de riesgos. Entonces, es muy importante que la gente, todos los que estamos involucrados en los temas de certificaciones, empecemos a pensar ya en riesgos. Ya salió la publicación oficial de la nueva norma de ISO 9001.
Ya tenemos ahí el webinar para explicarles exactamente los requisitos. Es nada más para puntualizarles qué son los requisitos ya como nueva norma. Y uno de los requisitos fundamentales de la norma ISO 9001, gestión de riesgos. 14001 ya también está la publicación oficial. Ya tenemos las votaciones, ya cerraron, ya tenemos toda la información. Entonces, a final de cuentas, la ISO 14001 también ya queda. Entonces, los invitamos a que participen en estos nuevos webinars, que tengan ya la información de primera mano, que sepan qué es lo que hay. Y pues bueno, tenemos muchísima información respecto a lo que vienen siendo las normas. Síganse inscribiendo. Reiterarles, tenemos aquí en Guadalajara el primer Congreso Nacional de Calidad e Inocuidad Alimentaria. Viene muchísima gente del extranjero, viene gente del FSSC, viene gente de SQF, viene gente de la Global Food Safety Initiative, viene gente de la FDA, viene gente que nos va a hablar precisamente de los requisitos nacionales legislativos, viene Coca-Cola con nosotros, tenemos lo que viene la conferencia magistral con Pedro Ferriz de Con. Y pues bueno, va a haber muchísimas otras cosas también muy importantes y muy interesantes para este Congreso Nacional, el primero de calidad e inocuidad alimentaria. Si es que están interesados o conocen a alguien, aquí estamos a la orden. Y pues bueno, quedo atento a cualquier otra duda. Rosalena, todavía no tenemos ningún curso relacionado con huella de carbono. Normalmente lo estamos incluyendo dentro de los requisitos del ISO 14001 en la versión nueva. Hablamos un poquito, realmente es una práctica muy sencilla respecto a lo que viene siendo huella de carbono. ¿Podríamos hacer un curso? Sí, podríamos hacer un curso de huella de carbono y de cálculo de huella de carbono. Actualmente no lo estamos ofertando, pero sí te podemos ofrecer el curso. Se tiene un cálculo del impacto que tiene la descacharización para cumplir la ley de cambio climatológico. Héctor, no lo tengo ahorita fresco de que haya algún problema con esa parte. Déjame averiguarlo y te lo mando por correo. Entonces podemos buscar cualquier duda, no duden en comunicarse con nosotros. Mi correo es acasillas@globalstd.com. Cualquier duda adicional que tengan respecto a este webinar, respecto a cualquier tema de certificación, cumplimientos, a normativas internacionales, estamos a sus órdenes. Hay muchísimo material, existe demasiado material. Estamos hablando de que la organización ISO tiene más de 10,000 publicaciones en términos de certificación. Pueden estar interesados en algún otro tipo de tema, con todo gusto los podemos atender. Esta es una iniciativa para hablarles de lo que viene de manera internacional. Este tema que estamos hablando de huella de carbono va a ser más platicado en los próximos años. Y bueno, pues a final de cuentas les agradecemos el tiempo, la disponibilidad que se dieron para tener este webinar. Vienen más webinars, los invitamos a que participen, a que entren, a que estén al pendiente de todo lo que vamos a estar haciendo con Global Standards, porque vienen muchas cosas muy importantes. Entonces aquí estamos a sus órdenes. Cualquier tema adicional, cualquier otra presentación que requieran, háganoslo saber y estaremos a su disposición. Entonces, si no tienen más dudas, a nombre de un servidor, Adrián Casillas, a nombre de Global Standards, y el día de hoy que me estuvo acompañando como parte del staff a Arturo González, les agradecemos la participación, les agradecemos el tiempo que se tomaron para tomar este webinar y estamos a sus órdenes para cualquier otro tipo de temas que tenga que ver con certificación o entrenamiento.